3 años después del lanzamiento de Kick-Ass, se decidió hacer esta segunda parte. Hubo muchos rumores e incertidumbre sobre si este film vería alguna vez la luz. Aunque después del paso de Kick-Ass por los cines ya se habló de la posibilidad de la segunda parte, hubo que esperar un par de años para que el proyecto tomara forma. A pesar de su relativo éxito, multiplicó por 3 la inversión, nadie acababa de aventurarse a producir la segunda parte, quizá debido a que no tenían la seguridad de que dicho proyecto triunfase. Finalmente, la película vio luz 3 años después de la primera parte. En la película ha habido un salto temporal equitativo al real. Han pasado 3 años desde los acontecimientos del primer film, y eso ha implicado diversos cambios en los protagonistas y secundarios del film, cambios que la cinta ha reflejado muy bien. La evolución de los personajes será una de las mayores bazas del film. David Levinsky ahora es un hombre hecho y derecho. Aunque ha abandonado su alter ego, no puede evitar echar de menos esa otra vida. En el fondo de su ser, él es Kick-Ass, y eso forma parte de su persona, lo cual conlleva a que se replantee su modo de vida, aunque eso tenga consecuencias en su entorno. Mindy McCready ahora es un adolescente, y tendrá que afrontar los problemas que esto supone. Puede derrotar a varios criminales armados, pero esta será una lucha que le costará superar, una lucha en la que está en juego la búsqueda de su propia identidad, luchar contra los estereotipos y cánones sociales, que quieren obligarla a que no sea ella misma, sino adaptarse a lo que la sociedad impone. Esa búsqueda de su propia identidad será uno de los arcos argumentales más importantes, que conseguirán consolidar y profundizar su personaje. El padre de David también tendrá un desarrollo más profundo. Mientras en la primera película su relevancia era nula, con 0 de personalidad, aquí su figura es más importante. En esta cinta se le dotará de una identidad definida, y no ese personaje pasota de la primera al que todo le daba igual. El resto de personajes tendrán sus propias motivaciones, y estarán definidos, en mayor o menor medida, en función de su relevancia en la cinta. El argumento es más profundo, serio, adulto, oscuro y tenebroso que en la primera parte de Kick-Ass. En la primera parte de Kick-Ass, el film no acababa de tomarse en serio a sí mismo. Proponían una historia seria y luego exponían cosas absurdas o ridículas que rompían el ritmo de la cinta. En esta película el tono será mucho más serio, con escenas más duras y violentas, cosa que encaja bien, visto el contexto del film. En ese sentido, el film refleja a la perfección el mensaje que quiere transmitir, que la vida real es muy dura. Esta seriedad se combina de manera magistral con algunos momentos cómicos, que sirven para suavizar los momentos más tensos y duros. Cito un spoiler. En ese aspecto se han eliminado algunas partes del cómic o se han suavizado, pero creo que ha sido un acierto, ya que dichas escenas no aportaban nada a la historia, más que el puro morbo. La trama continuará a los hechos acontecidos en la cinta del 2010. La figura de Kick-Ass ha motivado a que más personas hayan decidido asumir un rol de superhéroe y fundar una liga para combatir la injusticia. Me gusta cómo la película refleja esa evolución en la sociedad a raíz de acontecimientos pasados, que todo tiene una correlación y unas consecuencias. Hay algunos fallos a nivel argumental. Sin embargo, son solamente detalles que en medio del dinamismo del film no se tendrán muy en cuenta. Cito un spoiler. Las escenas de acción serán más abundantes y mejores que en la primera parte. Las peleas serán más numerosas e intensas, con un buen repertorio de movimientos y estilos de pelea, además de que se podrá apreciar perfectamente lo que sucede, gracias al buen manejo de la cámara. Los efectos especiales cumplen, aunque algunos efectos de sangre se notan demasiado irreales. Las actuaciones consiguen su cometido, aunque no he visto la superinterpretación que algunos atribuyen a Chloe Grace Moretz. En su caso cumple con su papel, sin demasiados alardes. Los escenarios son buenos, aunque se nota que debido a limitaciones de presupuesto han tenido que reducir el tamaño de algunas localizaciones. La banda sonora es muy buena, introduciendo sintonías muy dinámicas que acompañan a la perfección a las escenas de acción y frenesí, o sintonías más funestas en los momentos más oscuros. La banda sonora se amolda a la perfección en función del contexto de la cinta. En resumen, es una película muy buena, que supera en todos los aspectos a su primera parte. Mejor argumento, mayor profundización en los personajes, más escenas de acción, mejor banda sonora y una historia más oscura y seria con algunos toques de humor. A aquellos que les gustó la primera parte, seguramente les guste tanto o más esta continuación. Lo mejor,
mayor profundización y evolución en personajes, una historia más seria, profunda, adulta, oscura y tenebrosa, la cual encaja a la perfección con el contexto del film. Más escenas de acción que en la primera parte, siendo más intensas y elaboradas. Buen manejo de la cámara, apreciándose a la perfección lo que sucede. Muy buena banda sonora. Lo peor. Algunos efectos de sangre se notan demasiado irreales. Algunos fallos argumentales. Por fortuna, son detalles que en medio del dinamismo del film quedan ocultos en gran medida. Nota final: 9. A continuación, procederé a hacer spoiler de la película, con lo cual, quien aún no la haya visto, que detenga aquí la reproducción. Un ejemplo de que en los momentos más tensos y duros, incluir una escena cómica sirve para aliviar la tensión del momento, se puede apreciar en la escena del intento de violación del hijoputa. Un momento tan duro y violento se suaviza de golpe con el gatillazo que sufre el villano. Esta combinación entre momentos duros y de humor me parece acertado, para que el espectador no esté en permanente tensión. Otro ejemplo es cuando Dave está a punto de ser apuñalado por unos matones, y aparece Hit-Girl suavizando la situación, soltando un par de chistes. Me gusta cómo se ha profundizado en el personaje de Hit-Girl. Quieren obligarla a que se adapte a la sociedad, a que pierda su propia identidad en pos de obedecer a la masa. Este enfrentamiento entre lo que ella es y en lo que la quieren convertir, la hace más fuerte. También es interesante ver los cambios hormonales que sufre al entrar en la adolescencia. Cosas que antes le parecían irrelevantes o carentes de interés, como los chicos, ahora experimentará cómo afloran nuevos sentimientos hacia estos, como la escena en la que Dave se cambia y se pone un poco colorada, o en la que ve el videoclip de un grupo musical y se acalora. Respecto a algunos detalles a nivel argumental que se podrían considerar fallos. Primero, la policía apenas tiene relevancia en el film, siendo una mera comparsa. Segundo, resulta curioso que casi nadie use armas de fuego en la película. En el caso de los buenos, se justifica por el tema de la moralidad, pero en el bando de los malos, exceptuando cuando Madre Rusia mata a 10 policías o en el asalto al cementerio, no las usan tampoco. Que en la pelea final, en su propia base, los malos no tengan armas de fuego, es cuanto menos curioso. Cabe destacar la escena del padre de Dave. El sacrificio del padre de Dave es una escena muy memorable. Cuando la policía llega a casa de Dave para detener a Kick-Ass, y él se entrega para proteger a su hijo. Cuando habla con él en prisión, le dice que en la vida real nuestros actos tienen consecuencias. Y cuando finalmente, impotente, Dave ve una foto que le envían al móvil en la que su padre ha sido asesinado. Él murió para protegerle, a pesar de que era consciente del riesgo. Solo en esa escena, el padre de Dave tiene más personalidad que en toda la primera película.